Sanbalat y Tobías estaban desesperados al ver cómo la obra de reconstrucción de los muros estaba avanzando. A lo mejor te estás preguntando quiénes son Sanbalat y Tobías. Pues estos dos personajes eran enemigos de Nehemías, eran enemigos del pueblo de Dios. Ya el muro de la ciudad estaba casi terminado y sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando. Aquí tenemos a Sanbalat y Tobías que intentan otra cosa. Centraron sus ataques en el carácter de Nehemías. Si lograban asustar o eliminar a Nehemías destruyendo su credibilidad frente al pueblo, los podrían desanimar y por fin poner fin a ese esfuerzo, a ese ánimo que tenían. Los ataques personales hieren, y más cuando la crítica es injustificada. En tales circunstancias es fácil desesperarse, es fácil perder el entusiasmo, es fácil perder la pasión en el servicio. Hay personas, hay hermanos, entre comillas en la fe, que son como Sanbalat y Tobías. Echan a perder los testimonios de las personas levantando falsos testimonios, desanimando al pueblo. Ninguno de nosotros está exento de recibir ataques personales, porque cuando nos empeñamos en hacer la obra de Dios, somos el blanco de nuestros opositores. Y es una pena que la mayoría están dentro y están con nosotros. En vez de ayudar, hundimos. Nehemías se enfrentó y venció los ataques contra su carácter, porque no le dio crédito a quienes se oponían. Él se enfocó en la asignación que tenía de parte de Dios. No fue la gente la que te llamó a realizar esta labor, fue Dios. Nehemías en primer lugar sufrió la envidia de sus opositores. Pretendieron con engaño sacarlo del lugar asignado por Dios, y la referencia está en Nehemías capítulo 6 versículos 1 y 2. Al no poder impedir que el proyecto de Nehemías culminara con éxito mediante una acción militar abierta, los enemigos, Sanbalat y Tobías y el otro, el Jebuseo, decidieron vencerlo mediante engaños. Lo citaron al campo de Ono, que quedaba aproximadamente a unos 27 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo reaccionó Nehemías? La reacción fue contundente. 4 veces le invitaron y 4 veces les dio la misma respuesta. Aun cuando la tarea puede parecer insignificante para la gente que nos rodea, el concepto nuestro debe ser el mismo de Nehemías. Yo hago una obra grande para Dios. No pienses que el ministerio o en el trabajo donde estás es un trabajo sin más. Si el Señor te ha puesto en un sitio a trabajar, va a ser una obra grande. Que digamos como Nehemías, yo hago una obra grande. No menosprecies el ministerio donde Dios te ha puesto. No lo menosprecies porque a lo mejor a través de ese ministerio tú puedes llegar a muchas personas. Tú puedes ser un animador para alguna persona. A lo mejor el Señor te ha puesto en un ministerio que a otra persona sí que le gusta ese ministerio, pero a lo mejor a esa persona que le gusta ese ministerio y tú estás con él, tú le puedes dar esa palabra de ánimo. Y esto suele pasar. A lo mejor no estás en el sitio correcto, a tu parecer, pero a lo mejor sí estás en el sitio correcto con las personas correctas. A veces estamos en el sitio incorrecto con las personas incorrectas. Nos juntamos con esas personas que no van a edificar nuestra vida. Y a veces estamos con personas incorrectas en el sitio correcto. Y al revés. La trascendencia de lo que hacemos no lo determina la opinión de terceras personas, sino la intencionalidad con que estamos haciendo las cosas, ese compromiso con la asignación que Dios puso en nuestras manos. Nehemías no se dejó distraer por el enemigo, e incluso ni por el pueblo de Dios. Dice que había muchos desanimados, pero se edificó porque al final Nehemías animó al pueblo. Si yo fuera a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Nehemías capítulo 6 versículo 3. Simplemente se empeñó en terminar la obra. Nehemías no permitió que una propuesta personal obstaculizara la obra que hacía. Al mismo tiempo, al no ir, evitó el daño que planeaban hacerle. Para que el propósito de Dios se realice con éxito en nuestras vidas,
es imprescindible unir fe y visión. Una visión clara de lo que Dios quiere para con nosotros y con el ministerio donde estamos. Aquí había una tentación. Aquí el enemigo quería distraer a Nehemías. Había engaño, había distracciones, tenían un propósito que era hacer daño a Nehemías, y aquí hay una respuesta. No. Esa fue la respuesta de Nehemías. Visión correcta de sus prioridades. Nehemías además sufrió insultos por medio de falsos rumores. Y a veces hay falsos rumores en nuestro entorno, en nuestra familia, incluso en la congregación o en el ministerio. Falsos rumores que desacreditan el carácter y la integridad de la persona. Sanbalat y Tobías querían sembrar la duda en el pueblo sobre los verdaderos motivos en las intenciones del liderazgo de Nehemías. Lo acusaron sus detractores de rebelión y de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey de los judíos. Incluso rebelarse abiertamente contra el rey Artajerjes, quien lo había autorizado a reconstruir los muros de Jerusalén. Sus enemigos se ofrecen como amigos protectores para buscar silenciar las calumnias que ellos mismos habían inventado contra Nehemías. ¿Cómo reaccionó Nehemías? La respuesta está en los versículos 8 y 9 de Nehemías capítulo 6. Cuando la oposición se levanta en contra nuestra o en contra de la obra de Dios, generalmente somos tentados a decirle al Señor: Señor, líbranos de esta situación, haz justicia. ¿Cuántas veces han levantado falsos testimonios acerca de nuestra persona, de nuestra congregación, de nuestra familia, del ministerio donde estamos? ¿Cuántas veces han levantado falsos testimonios? Pero Nehemías oró de una manera diferente. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando nosotros oramos por fortaleza, Dios siempre responde. Como siervos de Dios no podemos impedir que la gente hable mal de nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Eso siempre va a estar. Pero sí podemos cuidar nuestro carácter y nuestro testimonio. Si Nehemías hubiera detenido la obra para defender su reputación, seguro que las murallas nunca se hubieran construido. Tengamos presente que Dios siempre reivindica a los siervos que le sirven con integridad. Y siempre que nos mantengamos enfocados en la asignación divina, Dios se encarga de todo lo demás. Él se encarga de hacer justicia. A veces queremos hacer nosotros la justicia por nuestra propia mano. Queremos tomar el toro por los cuernos y nosotros asumir ese papel. La justicia viene de parte de Dios. Resumiendo lo que acabo de mencionar, Tobías y Sanbalat quieren engañar al pueblo. Hacen una acusación falsa. E incluso hay amenazas de desenmascararlo. El propósito era desanimar al pueblo. Y la respuesta fue una declaración de integridad y dejar la defensa en manos de Dios. Eso es lo que resume los versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Nehemías sufrió la traición interna. Ojo, Puedes tener enemigos fuera del ministerio, pero que, en teoría, tus amigos que están en el ministerio, que están dentro, quieran traicionarte, la cosa cambia. Lo incitaban a refugiarse en el templo para librarse de sus asesinos. Nehemías capítulo 6, versículos del 10 al 13. La verdadera intención del falso profeta Semaías, que era otro de los protagonistas, era que Nehemías profanara el lugar santo, la casa de Dios. Claro, Nehemías no estaba autorizado por no ser sacerdote. Pero es que luego querían cuestionar su devoción a Dios delante del pueblo. Como ellos conocían la vida espiritual de Nehemías, querían usarla en su contra, para desacreditarlo como un violador de la ley de Dios. Y los enemigos de Daniel usaron la misma estrategia. El enemigo siempre va a usar estrategias para desacreditar tu fe en Dios. E incluso para desacreditarte delante de los hermanos, delante de la congregación. Nehemías se dio cuenta de que Dios no había enviado a Semaías, sino que Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para intimidarlo y para hacerlo pecar. Y generalmente el traidor se muestra amigo interesado en ayudas, haciendo un desborde de generosidad, de lisonjas, pasándote la mano por espalda, pero luego saca ese cuchillo y luego te traiciona. Aquí vemos a Semaías que se muestra como amigo. Se presenta como una persona cercana a Nehemías. Comparte espacios, incluso te alienta, te anima. Pero había un porqué. Querían traicionar a Nehemías. ¿Y cómo reaccionó Nehemías?
Versículo 11. Pero yo le respondí, hombre como yo, no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me voy a meter. Es una traducción más actual. Nunca permitamos que la oposición, por muy fuerte o maliciosa que sea, nos asuste tanto que decidamos huir del lugar donde el Señor nos ha puesto. A lo mejor hay personas así que te dicen, oye, estás en un ministerio donde no va contigo, yo soy tú y me iría, ahí no te conviene estar ahí. ¿Cómo estás en ese lugar, hombre? Con los ministerios más grandes que hay, ¿qué haces ahí, no? Siempre vas a encontrar personas así, que te van a invitar a que huyas, a que abandones, a que tires la toalla. Eso sería lo fácil, abandonar, ¿no? Dejar las cosas a medias. En la reacción de Nehemías aprendemos algunos principios importantes. El primero, el profeta decía venir en nombre de Jehová para distraer a Nehemías de la realización de una obra que Dios mismo le había llamado a hacer. Curioso, ¿verdad? Dios no entorpece su propia obra. El segundo punto es que Semaías utilizó el nombre de Jehová para hacerlo desobedecer la ley de Dios. Y es que Dios no se contradice a sí mismo. Y el tercero es que esconderse en el templo era una costumbre pagana. Los judíos nunca hacían tal cosa porque no se les permitía. Y Dios no sincretiza sus principios. El resumen de estos versículos es que aquí había una revelación falsa. Había amenazas a la seguridad personal de Nehemías. Había incluso un temor. Había temores incluso al pecado, la desacreditación. Aquí Nehemías se negó a esconderse. Para terminar, Winston Churchill, el gran orador y líder político de Inglaterra, dijo: nunca se dé por vencido. Nunca, 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 nunca se dé por vencido. Y la tentación que Nehemías tuvo que resistir fue rendirse ante la oposición interna y externa. Externa por Sanbalat, Tobías y el árabe. Interna por uno que iba en nombre de Jehová y estaba corrupto. Siendo sinceros, le habían sobornado Sanbalat y Tobías. Sin embargo, él siguió trabajando hasta terminar el proyecto. Nada ni nadie lo desvió del propósito de Dios. Insistió en que hasta sus enemigos aceptaran que solo el Señor había logrado este gran triunfo, no su siervo, el Señor. Se aseguró Nehemías de que Dios recibiera toda la gloria. Que la tentación de personas internas y externas a que abandones tu ministerio no te convenzan. Que no te convenzan a abandonar algo donde el Señor te ha puesto. Sigue luchando, no te des por vencido, como decía Winston Churchill. Continúa y obtendrás la victoria en medio de esa situación. Gran personaje Nehemías, ¿eh? Necesitamos personas así en medio nuestro. Personas que animen a los demás a edificar el muro. Personas que animen a los demás a seguir adelante. Al igual que hay personas que animan, hay otros que desaniman y animan a que abandones. Rodéate de personas que te animen a continuar adelante. Si alguno te dice abandona, tira la toalla, pasa de él. Radio Solidaria, una radio comprometida.